ecuación nos dice: un resorte de 4 pies mide 8 pies de largo después de unirlo a una masa con peso de 8 libras. El medio a través del cual se mueve la masa ofrece una fuerza de amortiguamiento numérica igual a raíz de 2 veces la velocidad instantánea. Encuentra la ecuación de movimiento si la masa se libera inicialmente desde la posición de equilibrio con velocidad descendente de 5 pies por segundo. Encuentra el momento en el cual la masa logra su desplazamiento extremo a partir de la posición de equilibrio. Y por último nos preguntan: ¿cuál es la posición de la masa en ese instante? Una vez que ya tenemos los valores de la masa, el peso, la capacidad de amortiguamiento del resorte y la constante de elongación del resorte, podemos pasar a reemplazarlo en la fórmula que nos designa para un movimiento libremente amortiguado en un sistema resorte-masa. Es decir, el valor de masa, que vendría a ser un cuarto, la capacidad de amortiguamiento que tiene el resorte, que vendría a ser raíz de 2, y la constante del resorte, que vendría a ser 2 libras sobre pies. Una vez que tenemos esto, lo que necesitamos es despejar, o mejor dicho, dejar la ecuación de forma que lo podamos trabajar. Por lo tanto, multiplicamos toda la ecuación por 4, lo cual hace que al multiplicar 4 por un cuarto se cancele. Al multiplicar 4 por raíz de 2, pues queda igualmente 4 raíz de 2, y al multiplicar 4 por 2 nos daría 8. De esta forma nos queda la ecuación de tal forma que podemos solucionarla. Esto lo hacemos por medio de polinomios asociados, pero para primero cambiar la notación, lo que hacemos es dejarlo en x doble prima, x prima, y pues el caso del 8 no tendría acompañamiento de una x. Lo hacemos haciendo el polinomio asociado, es decir, m al cuadrado como m doble prima más 4 raíz de 2 como por m, que vendría a ser x prima, más 8, que tampoco tendría m debido a que pues no tiene de acompañamiento una x o una x prima o una x doble prima. Aquí lo que hacemos es factorizar. De este modo, lo que hacemos es m por m nos daría m cuadrado, y 2 raíz de 2 por 2 raíz de 2 nos da 8. Como todos los valores están positivos, lo que hacemos es dejarlos todos positivos. M por 2 raíz de 2 más m por 2 raíz de 2. Esto nos daría 4 raíz de 2 m. Así que ya tenemos las dos raíces que nos puede ofrecer esta ecuación, que sería m más 2 raíz de 2, y podemos ver que es una ecuación con dos soluciones iguales, que sería C1 Euler a la menos 2 raíz de 2 por t, debido a que queremos encontrar en un instante preciso de tiempo la posición del resorte o de la masa. Por otro lado, nos da C2 por t, lo cual nos indica que las dos raíces son iguales, por Euler, esto elevado a la menos 2 raíz de 2 por t. Por otra parte, para encontrar los valores de C1 y C2, lo que hacemos es reemplazar las condiciones iniciales. Entonces tomamos los valores de 0 y 0 para la primera condición inicial y reemplazamos. Entonces x es igual a 0, y en los exponentes los valores que tiene t vendrían a ser 0. De esta forma, lo que nos queda es que para el segundo caso sería Euler a la menos 2 raíz de 2 por 0, esto es igual a 0. Y Euler a la 0, según propiedades, nos dice que sería igual a 1. Pero en este caso, como está multiplicándose por 0, todo el segundo factor de la ecuación sería igual a 0. Por otra parte, siguiendo la misma propiedad, Euler a la menos 2 raíz de 2 por 0 sería 1, lo que nos dice que C1 es igual a 0.
Por otra parte, para encontrar el valor de C2, lo que hacemos es derivar nuestra función y así poder reemplazar las condiciones iniciales. Entonces lo que hacemos es derivar el primer factor, que sería Euler a la menos 2 raíz de 2, sería lo mismo, pero multiplicándose por el exponente, que sería menos 2 raíz de 2, C1 Euler a la menos 2 raíz de 2 por t, más la segunda parte, que sería C2 por t Euler a la menos 2 raíz de 2 por t. Aquí lo que hacemos es, debido a que es un producto, hacemos la derivada del primero, que sería t, que en este caso es 1, por la derivada, por el segundo sin derivar, que sería exactamente igual, menos, en este caso cambian las posiciones, o sea, t sería sin derivar, y la derivada de Euler a la menos 2 raíz de 2 por t, que tenemos que sería Euler a la menos 2 raíz de 2 por t, por la derivada interna, que sería menos 2 raíz de 2, y de tal forma que el factor nos queda menos 2 raíz de 2 por C2 por t por Euler a la menos 2 raíz de 2 por t. En este punto lo que hacemos es, ya con nuestra ecuación derivada, pasamos a reemplazar los valores iniciales sin antes factorizar este C2. Ya que es el valor en común, lo factorizamos para que nos quede más simple la ecuación y pasamos a reemplazar. Entonces nos dice que cuando x vale 5, t vale 0. Entonces aquí reemplazamos el 5 menos 2 raíz de 2 C1 Euler a la menos 2 raíz de 2 por t, que vendría a ser 0, más C2, que este es el que factorizamos, por Euler a la menos 2 raíz de 2 por t, que en este caso toma el valor de 0, menos 2 raíz de 2 por 0 Euler a la menos 2 raíz de 2 por t, que igual toma el valor de 0. Aquí empezamos a operar los valores para encontrar C2. Entonces, menos 2 raíz de 2 por 0, esto nos da 0, Euler a la 0, volvemos a la misma propiedad, nos daría 1, pero en este caso, como está multiplicado por 0, todo sería igual a 0. Aquí, de igual forma, aplicamos la propiedad, que sería Euler a la menos 2 raíz de 2 por 0, daría Euler a la 1, Euler a la 0 igual a 1, lo que nos deja el factor de C2 como único residuo de toda esta parte de la operación. Por este lado, tenemos que Euler a la menos 2 raíz de 2 por 0 nos daría 0. Euler a la 0 es igual a 1. Y como está multiplicándose, quedaría solo el C1. Pero aquí, menos 2 raíz de 2, en este caso ya encontramos el valor de C1, que no lo dan en el anterior despeje. Es igual a 0. Entonces aquí lo que hacemos es reemplazar el valor de C1, que sería igual a 0. De esta forma toda esta multiplicación daría 0, lo que nos queda como que C2 es igual a 5 y así ya encontraríamos los dos valores, tanto C2 como C1. Una vez que ya tenemos nuestra solución general en términos de C1 y C2 y que ya encontramos estos valores, podemos reemplazar para encontrar la ecuación de movimiento. Entonces tenemos que 0, que sería C1, por Euler a la menos 2 raíz de 2 por t, más 5, que vendría a ser C2, por t, por Euler a la menos 2 raíz de 2 por t, que sería igual a x. Y aquí lo que hacemos es operar. Todo este término, como está multiplicado por 0, da 0, lo que nos dice que nuestra ecuación de movimiento sería 5 por t a la menos 2 raíz de 2 por t, y esto lo que nos describe es que en cierto momento de tiempo nuestra masa
y nuestro resorte se va a comportar de cierto modo. Por último, nos piden encontrar el tiempo y la posición del desplazamiento máximo de este sistema, para lo cual nos remitimos a la ecuación de la primera derivada de nuestra ecuación de desplazamiento, ya que la primera derivada describe lo que es velocidad. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que al la velocidad ser 0 va a estar en su desplazamiento máximo. Entonces, reemplazamos los valores que conocemos. C2, que multiplica al resto del factor, entonces sería 5, que es C2, por Euler a la menos 2 por raíz de 2 por T, menos 5 por 2 daría 10, por el siguiente factor que queda exactamente igual. Quedaría igual a 0 es igual a 5 Euler a la menos 2 raíz de 2 por T, pero todo este valor lo que hacemos es factorizarlo, para así tener el valor de 1 menos 2 raíz de 2 por T, ya que queremos encontrar el tiempo. Aquí lo que hacemos es despejar. Lo que está negativo pasa a positivo, que sería menos 2 raíz de 2 por T, igual a 1. Y lo que tenemos multiplicándolo lo pasaríamos a dividir, que sería T igual a 1 sobre 2 raíz de 2. Esto operándolo en la calculadora quedaría igual a que el tiempo es igual a raíz de 2 sobre 4. Al ya tener un tiempo, nos remitimos nuevamente a la ecuación de desplazamiento. Y en esta reemplazamos la t que ya conocemos. Entonces, tenemos que 5 por t, que sería raíz de 2 sobre 4, por Euler a la menos 2 por raíz de 2 por t, que igualmente es menos 2 raíz de 2 sobre 4. Y al operar esto, poniéndolo en la calculadora, nos da menos 1. Lo cual nos quedaría que x, es decir, el desplazamiento, sería igual a 5 raíz de 2 sobre 4 Euler a la menos 1. Pero al tener este Euler a la menos 1, lo que hacemos es, para quitar el menos 1 del exponente, lo pasamos a dividir. Lo cual nos queda que en el tiempo raíz de 2 sobre 4, x va a ser igual a 5 raíz de 2 sobre 4 Euler pies. Mide 4 pies de largo. Al momento de ponerle la masa de 8 libras, el resorte se va a elongar el doble de su tamaño, quedando 8 pies de largo. Esto ofrece una fuerza de amortiguamiento. La masa se libera desde la posición de equilibrio con una velocidad descendiente a 5 pies. Aquí estaría posición de equilibrio y se libera con una posición de equilibrio de 5 pies. Buenas tardes, mi nombre es Fran Juber Terreros Garzón, soy de la licenciatura en Diseño Tecnológico y el motivo de este video es para explicar el modelamiento matemático. Entonces, como primera medida y en este orden de ideas, lo primero es explicar el ejercicio. Entonces tenemos una barra metálica, ¿sí?, dentro de un recipiente A y este a su vez en un recipiente B. Como es un ejercicio de temperatura, vamos a solucionarlo con la ley de enfriamiento de Newton. Entonces la ley de enfriamiento de Newton tiene una ecuación diferencial que es la siguiente. Entonces la derivada de la temperatura sobre la derivada del tiempo, que es igual a la constante, por T menos Tm. Entonces tenemos que identificar qué ecuación diferencial es esta. Esta es una ecuación de separación de variables. Entonces lo que tenemos que hacer en este caso es separar las variables, todas las T mayúsculas a un lado y las T minúsculas al otro. Entonces lo que hacemos es pasar las T mayúsculas a un lado y las T minúsculas al otro. Entonces queda la derivada de la temperatura sobre temperatura menos temperatura inicial, igual acá la derivada del tiempo. Ahora tenemos estas dos ecuaciones y lo que necesitamos hacer ahora es hacer la integral de las dos ecuaciones. Entonces ponemos integral, signo integral de la derivada de la temperatura sobre T menos Tm igual a integral de K de T. Sabemos que
esta integral no es directa, entonces tenemos que solucionarla por sustitución. Entonces sabemos que u es t menos tm y du es dt. Ahora hacemos la integral de du sobre u. Y esto nos arroja ahí sí que se puede hacer directa, que es logaritmo natural de u. Sabemos que u es igual a t menos tm, entonces logaritmo natural de t menos tm. Ahora volvemos aquí a las integrales, a las ecuaciones diferenciales ya integradas. Vamos a integrarlas. Sabemos que es logaritmo natural de t menos tm igual a k por t. Ya esta ecuación hecha, podemos eliminar el logaritmo natural con Euler. Entonces, Euler, logaritmo natural de t menos tm es igual al logaritmo natural de k por t. Vamos a eliminar este logaritmo natural, por eso utilizamos el Euler. Entonces, logaritmo natural se elimina con Euler y queda t menos tm es igual al logaritmo natural de k por logaritmo natural de t. Entonces eliminamos el logaritmo natural con Euler y nos queda t menos tm igual al logaritmo natural de k por t. Sabemos que necesitamos encontrar la temperatura del recipiente, de la barra y el recipiente A, ¿cierto? Entonces tenemos en cuenta las condiciones iniciales, que es t de 0 igual a t, la t inicial que es de la barra, la temperatura inicial de la barra, y tenemos ta de 0 que es igual a la temperatura del recipiente, ¿verdad? Ahora, entonces con estas condiciones iniciales, ya teniendo las condiciones iniciales, necesitamos la temperatura, vamos a despejar que es T. Entonces T es igual al logaritmo natural de K por T menos M. Tm. Ahora, tenemos en cuenta que las condiciones iniciales de T sub 0 Tm, eso da igual a la temperatura inicial. Y la temperatura de A sub 0 es igual a menos la temperatura ambiente, que es la temperatura del recipiente. Entonces denotamos que esta fórmula con las condiciones iniciales nos da la temperatura de la barra y la temperatura del recipiente A, y siendo la constante en B que no tiene un cambio de temperatura. Entonces, tenemos una barra metálica caliente, la cual vamos a introducir dentro de un recipiente A. Luego este recipiente A lo vamos a introducir dentro del recipiente B. Ok, entonces, a medida que se enfría la barra metálica dentro del recipiente B, la temperatura va cambiando exponencialmente, así de la siguiente manera, eso es, así, va bajando así exponencialmente. Así. Pero la temperatura dentro del recipiente B, o sea, primero miramos acá y luego miramos acá. Entonces, la temperatura del recipiente B no varía mucho, ¿sí? O sea, esa variación de temperatura no es muy considerable, no es muy grande. Entonces la vamos a considerar como constante, ¿cierto? Entonces lo que vamos a mirar a continuación es el comportamiento de la temperatura de la barra que está dentro del recipiente A. O sea, esta temperatura aquí. ¿Listo? Y pues vamos a
observar mediante un modelo matemático cómo es que se comporta esta temperatura. Por mi compañero Oscar Sierra y quienes habla Valentina Rojas Manegas. Somos estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional de la licenciatura en Diseño Tecnológico. Estamos cursando Matemáticas 3 y nos correspondió el siguiente ejercicio, que es de mezclas. El ejercicio dice así: un gran tanque de 500 galones está lleno de agua pura. Le entra salmuera que tiene 2 libras de sal por galón, a razón de 5 galones por minuto. La solución bien mezclada sale del tanque con la misma razón. Determine la cantidad AT de libras de sal que hay en el tanque al tiempo T. Entonces, según vimos anteriormente, vamos a organizar los datos de forma que en esta ecuación solo nos queden variables. Entonces, tenemos la razón de entrada, que sería la A, que son 5 galones, por R, que sería 2 libras de salmuera, menos la misma razón de salida. La misma razón de salida es la misma razón de entrada, que eso nos ayudaría a hallar Q de T. Como lo dijo mi compañera, se organizaron los datos de forma que me quedaron variables. Luego de eso vamos a reemplazar y organizar los datos que anteriormente teníamos, que nos quede de esta manera. Entonces, después de esto, multiplicamos ya 5 por 2, 10, menos la ecuación que sería esta, la fracción, que sería 5 sobre 5 menos 5 me daría 0, por t se va, esto sería más 500, como 0 más 500 nos quedaría de esta forma, menos 5 sobre 500 por mi Q de t. Luego de ya tener esta ecuación, determinamos qué tipo de ecuación diferencial es. Como la tenemos de esta forma organizada, sabemos que es una ecuación lineal. La ecuación lineal se representa de esta forma, donde mi p de x sería 1 sobre 100, que le está acompañando mi y. Como lo vemos de esta forma, de y sobre dx sería mi dq sobre dt. Entonces mi px sería el que le está acompañando la y, que sería la q. Entonces mi px es igual, voy a anotar por acá, mi px es igual a 1 sobre 100. Ya después de esto determinamos quién es mi q, que es la que está al otro lado del igual, que sería el número 10. Determinamos que era lineal, entonces la lineal se compone de 3 pasos. La primera ya la hicimos, que en el anterior fue organizarla, y como segundo paso vamos a hallar mu. ¿Quién es mi mu? Mi mu es igual a Euler a la integral de px de x. ¿Quién era mi px? Era 1 sobre 100. Entonces colocamos que mu es igual a Euler de integral de 1 sobre 100 de t. La integral de eso nos va a dar t sobre 100. Entonces, después de este segundo paso, vamos a pasar al tercero, que es mi y, quien acompañaba a mi px, por mi mu igual a la integral de q de x por mu de x. Entonces nos queda ya reemplazar esa ecuación donde mi y era q y mi mu era lo que nos dio acá, que es Euler a la t sobre 100. Eso es igual a mi q de x, que es 10, integral de mi mu, que era lo mismo que está acá otra vez, Euler de t a la sobre 100 de t. ¿Por qué el 10 nos quedó afuera? Porque es una constante, nos quedó afuera la integral. Entonces después de eso solucionamos, lo cual nos va a quedar Euler a la t sobre 100 por q igual a 10, la solución de esa integral, que nos va a dar Euler a la t sobre 100 por 100 más c. De determinar ese tipo de ecuación y ya organizarla, solucionarla,
Entonces vamos a hallar las variables desconocidas. Mi variable desconocida en este momento es la letra C. Como tenemos esa variable desconocida, vamos a poner que en el tiempo 0, mi Q de T, o sea, la cantidad, va a ser 0 también. Entonces, sería 0 igual lo que nos había dado acá, que era 10 por 100, era igual a 1000, es igual a 1000, más C por Euler a la menos 0 sobre 100. Ya después de tener esto se nos convierte en un número 1 y nos va a quedar que 0 es igual a 1000, más C pues por 1. Después de tener esto, pasamos este 1000 a restar, nos quedaría menos 1000 igual a 0. En esta ecuación, ya lo único que hacemos es multiplicar este 10 por 100, nos va a dar 1000. Pasamos este Euler a la T sobre 100 a dividir. Como tenemos acá una multiplicación, divide toda la multiplicación, aparte divide la letra C. Entonces nos quedaría nos quedaría Q igual a 1000, que es la multiplicación de estos dos números, sobre Euler a la T sobre 100, también está multiplicando Euler a la T sobre 100, más la letra C sobre el mismo Euler a la T sobre 100. Luego de esto, este se cancela con el de arriba, nos va a quedar algo como Q igual a 1000 más C sobre Euler a la T sobre 100. Este Euler a la T sobre 100 lo podemos subir arriba de la fracción y nos va a quedar como C Euler a la menos T sobre 100, que es lo que teníamos acá inicialmente. Ya lo único que tenemos que hacer es reemplazar la letra C que habíamos hallado, la borré, que era C igual a menos 1000, y proceder. Entonces lo único que tenemos que hacer es cambiar esto, poner más por menos 1000 por Euler a la menos T sobre 100. Más por menos nos da el signo menos, entonces nos va a quedar la ecuación de esta manera. ¿Esto qué quiere decir? Que en cualquier tiempo t podemos hallar la cantidad que hay en el tanque. Muchas gracias, mi nombre es Oscar Sierra. El tanque de 500 galones está lleno de agua pura. Le entra salmuera que tiene 2 libras de sal por galón, a razón de 5 galones por minuto. Bien mezclada sale del tanque con la misma razón. Mi nombre es John Salazar, el de mi compañero Duván Bustamante, y nuestro tema es del decaimiento radioactivo. El decaimiento radioactivo es un proceso en el cual los átomos liberan energía, ya sea por medio de radiación electromagnética o a través de partículas
por medio de procesos como la fusión o la fisión nuclear. La fisión nuclear se desencadena cuando un neutrón que se desplaza con gran velocidad impacta contra el núcleo de un elemento de peso atómico elevado, ejemplo el uranio y el talio. Como consecuencia de este choque, el núcleo se divide en dos núcleos de peso atómico intermedio, a la vez que se libera energía. Los neutrones liberados chocan contra otros núcleos, iniciando una reacción en cadena. La energía liberada se utiliza tanto en centrales nucleares como en la fabricación de bombas atómicas. Este proceso de transformación es llamado decaimiento radioactivo. Los núcleos de los átomos radioactivos emiten tres tipos de partículas: alfa, beta y gamma. La radiación alfa es un flujo de radiación cargada positivamente. Se dan los elementos más pesados en los que el núcleo atómico es inestable debido al gran número de protones que posee. La estabilidad es alcanzada con frecuencia, emitiendo una partícula alfa, es decir, un núcleo de helio formado por dos protones y dos neutrones. Las partículas alfa son poco penetrantes, pudiendo ser absorbidas por una hoja de papel. La radiación beta. En las partículas son electrones emitidos a grandes velocidades cercanas a la velocidad de la luz. Es un flujo de electrones o positrones. Ocurre cuando la relación de neutrones y protones en el núcleo atómico es elevada. El núcleo se estabiliza emitiendo una partícula beta. La radiación beta es más penetrante que la alfa y la puede absorber una lámina de aluminio de varios milímetros de espesor. La radiación gamma. Los rayos gamma son ondas electromagnéticas de gran energía muy parecidos a los rayos X y en ciertas ocasiones se presentan cuando ocurre una desintegración de partículas beta o bien una emisión de positrones. Por lo tanto, la radiación gamma no posee carga eléctrica y su naturaleza ondulatoria permite describir su energía en relación a su frecuencia de emisión. La radiación gamma resulta ser altamente penetrante necesitándose bloques más espesos de concreto o plomo para absorberla. La desintegración de un núcleo es un proceso espontáneo y es imposible de predecir. Lo que sí se puede mostrar es la cantidad de núcleos iniciales, que disminuye con el tiempo bajo los parámetros de la ley de decaimiento radioactivo. Llamando X de T a la cantidad del isótopo radiactivo de plomo en gramos presenta el instante T en horas, tenemos que X' de T es igual a menos K por X por T. Entonces, para cierta constante K mayor que 0, entonces nos quedaría X' de T sobre X igual a menos K. Entonces, esta es una ecuación de variables separables, por tanto, integrando a cada lado de los miembros de su igualdad, integramos, nos quedaría, esto es igual al logaritmo natural de X T igual a menos K T más C. Para una constante C desconocida, al principio tendremos que un gramo del isótopo radiactivo. Entonces esto es igual a X igual a 1. Entonces tendríamos que X igual a menos K
por 0. Eso sería 1 igual a C. Entonces, por otro lado, la semivida es de 3.3 horas. Y al cabo de 3.3 horas, pues ha de quedar la mitad del isótopo radioactivo de plomo. Entonces, esto quedaría X por, reemplazando, igual a 1 medio. Esto quedaría esto sería K igual a logaritmo natural de 1 medio menos igual a logaritmo natural de 2 sobre 3,3. Y con esto la expresión de x te queda x igual a menos logaritmo natural de 2 sobre 3,3 por t. Entonces buscamos un t igual que xt sea igual a 0.1, con lo cual entonces esto queda a la menos logaritmo natural de 2, 3,3t igual a 0,1. Entonces esto me quedaría menos logaritmo natural de 2 sobre 3,3 por t menos logaritmo natural de 0,1. Y esto sería t igual a 3,3 sobre el logaritmo natural de 0.1 sobre el logaritmo natural de 2, que es negativo, igual a 3.3 logaritmo natural de 10 sobre logaritmo natural de 2. Sí. Y eso me daría, esto en la calculadora me daría aproximadamente 10,9623 62,71 horas. ¿Cierto? 10,96 horas. Luego de la implementación teórica, vamos a ejercer la implementación práctica. Para ello tenemos una muestra de plomo, el plomo en forma líquida, ¿listo? El plomo es también conocido como dato curioso, tiene 82 protones, los podemos ver a continuación, ¿listo? Y tenemos pues el plomo 29, al final hablaremos de él. Bueno, entonces también el plomo tiene 38 isótopos conocidos, que uno de ellos es este, el que vamos a implementar a continuación. Otro dato curioso es que los 4 isótopos más estables son el P224, el P26 y el P27 y el P28. Este es el P29. ¿Qué significa ello? Que es altamente radiactivo y por ello pues
puede generar mucha radiación inestable. Pero para nuestra muestra lo vamos a implementar de forma cronometrada en función del tiempo. ¿Listo? Entonces para ello tenemos 5 muestras en distintos tiempos de nuestro plomo. ¿Listo? Entonces vamos a considerar que este fue el tiempo cero en el que el plomo empezó su decaimiento radiactivo. ¿Listo? Luego de pasar 2/5 partes del tiempo, comenzó a generar como un decaimiento. Esto generó un mayor decremento en sus neutrones y protones en función de demostrar qué cantidad tiene y qué cantidad no tiene. ¿Listo? Entonces llega a un punto que genera el 90% de decaimiento del radioactivo del plomo, ¿sí? Entonces ese radioactivamiento es el que nosotros vamos a calcular por el tiempo. Ese tiempo fue el que ejercimos en la teoría, y la teoría nos decía que el tiempo era un total de, vamos a evidenciar acá, 10,9 horas. ¿Esto qué significa? Esto significa que el isótopo radioactivo en su decaimiento radioactivo desde el tiempo cero hasta un 90% genera un decaimiento radioactivo de 90% en 10,9 horas. Y gracias a ellos podemos calcular en qué momento el isótopo radioactivo llega a un total de 90% de decaimiento. Bueno, muchas gracias por la atención prestada y les presentaremos a continuación también el PB29. Entonces, la idea es que nos cuenten por qué creen que el P29 se llama P29, o sea, plomo 229. Gracias. El problema que nos correspondió es crecimiento y crecimiento, que dice lo siguiente. Cuando pasa un rayo vertical de luz por un medio transparente, la razón con que crece su intensidad I es proporcional a I sub T, donde T representa el espesor en pies debajo de la superficie. Debajo de la superficie es 25% de la intensidad inicial I sub 0. Y la pregunta es, ¿cuál es la intensidad del rayo a 15 pies debajo de la superficie? Pues el problema, pues, hay una fórmula que es de crecimiento, la cual nos dice que la intensidad depende del tiempo, es decir, depende del tiempo. Cuando aumenta la intensidad, pues el tiempo aumenta lógicamente. Y cada vez la constante la cual es el procedimiento de crecimiento. Entonces, pues, es una ecuación que se desarrolla por variables separables, la cual dice que es ordenar por ecuaciones iguales. Es decir, tengo la tenemos que organizar para poder integrar. Entonces, como vieron, solo hice una separación de variables, de t, acá, y ahí como están multiplicando pasa de. Entonces, ahora sí hago la perspectiva integral. Entonces, dos integrales, hay dos integrales. Esta sale sencilla, es lo mismo natural de I, y esta, que es igual acá, tenemos una constante que se le suma a t, más c. Entonces me permite que tenga para hallar la intensidad. Entonces, para hallar la intensidad y hallar una constante más, pongo el doble para que me pase el logaritmo natural.
en ambos lados, inicial. Y es igual a E sobre KT más E sobre C. Como pueden ver, E es como una constante con C, entonces queda así. La cual esta va a ser nuestra fórmula más general. Y vamos a con las condiciones iniciales y la intensidad comienza con el tiempo cero para poder hallar la constante, la cual me permite va a ser nuestra ecuación general. Entonces ya respondiendo a ahí cuando i con el tiempo en cero, entonces i es igual a c sobre e sobre k sobre el tiempo en cero, cual me dice que i es igual a, como es una constante, k por 0, 0, entonces w por 0 da 1, entonces c por 1 es eso, colocamos nuestra constante 1, entonces la intensidad es igual a 1. Ya respondiendo a eso, vamos allá ya con las condiciones iniciales que mi compañera va a explicar. Entonces vamos a aplicar las condiciones iniciales que nos dicen que el espesor es de 3 pies para una intensidad del 25%. Entonces, T va a ser igual a 3 para una I del 0.25%. Ya que estamos hablando del 100%. Lo que vamos a hacer es reemplazar en la ecuación particular para así despejarla acá y poder hallar. Entonces decimos que 3 va a ser igual a la constante por Euler a la K por T que va a ser igual que va a ser 3. Entonces, digo, aquí es 0.25. Entonces lo que vamos a hacer es despejarla acá. Para esto vamos a aplicar el logaritmo natural a ambos lados para que se nos quite el Euler. Entonces decimos que el logaritmo natural de 0.25 va a ser igual a C por Euler a la K a la 3 por logaritmo natural. Esto se va a ir y nos va a quedar logaritmo natural de 0.25 va a ser igual a la constante por K por 3. Entonces lo que vamos a hacer es despejar hasta acá. Entonces nos va a quedar logaritmo natural de 0.25 va a ser igual a K sobre 3. Y esto nos va a dar igual a C menos 0.46, que esta va a ser nuestra K. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a borrar acá. Y teniendo que K va a ser igual a menos 0.46, vamos a volver a reemplazar en esta ecuación para hallar la I que nos están pidiendo en un T igual a 15. Entonces vamos a reemplazar acá. Entonces decimos que I va a ser igual a C por Euler a la K, ya sabemos que es menos 0.46, por el AT, que vamos a hacer este 15 de acá, por el 15. Entonces I nos va a dar igual a 0.0009765 de I sub 0. Entonces esto lo vamos a aproximar al 0.1%. Entonces esta va a ser la respuesta final, que decimos que la intensidad que llega a 15 pies debajo de la superficie va a ser igual al 0.1%. Entonces, para explicar mejor lo que acabamos de ver aquí por medio de ecuaciones, hicimos esta maqueta, la cual tenemos aquí 15 pies a escala. Tenemos un recipiente con agua, que es agua densa, es agua sal, para que así veamos qué sucede con la luz. Entonces el problema nos dice que un rayo de luz pasa por agua limpia de mar y lo que nos dice es cuánto llegará a la superficie, o sea, aquí abajo donde hay 15 pies. Suponemos que aquí cuando está a 3 pies, aproximadamente acá,
va a haber el 25% de luz. Y acá podemos, aquí donde está el 15%, debe llegar 0.1% de la intensidad inicial, o sea, el 100% que empezó entrando de luz. Espero les haya gustado el video y pues la explicación para que vean que pues las ecuaciones diferenciales también podemos hacer fórmulas en prototipos. Gracias. Muy buenas tardes a todos. Aquí presentamos pues el modelo físico de el sistema masa-resorte. Como pueden ver, el resorte está fijo a la base y a este sistema le colocamos una masita de masa m, y este sería el problema a resolver dado este sistema físico. Aquí tenemos el problema propuesto en clase. Dice: una masa que pesa 10 libras alarga un resorte de 1/4 de pie. Esta masa se retira y se coloca una de 1.6 sloops que se libera desde un punto liberado a 1/3 de pie arriba de la posición de equilibrio con una velocidad descendente de 5/4 de pie. Exprese la ecuación de movimiento en forma dada en 6. Exprese la ecuación de movimiento dada en 6' y utilice los resultados de A y B para ver en qué tiempos la masa logra un desplazamiento debajo de la posición de equilibrio numéricamente igual a 1/2 de la amplitud. Vamos con el ejercicio. Bueno, vamos a resolver las preguntas A y B, donde nos dicen: expresa la ecuación de movimiento en la forma dada en 6 y en 6'. Y la forma dada en 6 que nos dan es x' más w cuadrado x igual a 0, donde w cuadrado va a ser igual a k sobre m. Entonces k va a ser igual a 10 sobre 1/4, esto nos daría 40, y m va a ser igual a el valor que nos dan en el enunciado, que es 1,6. Bien, entonces nos quedaría w cuadrado igual a 40 sobre 1,6, que esto es igual a 25. Ahora, despejando w para usarla más adelante, nos daría 5. Bueno, ahora reemplazando aquí nos quedaría x' más w, que es 25, acompañado de la x igual a 0. Resolviendo esta parte nos quedaría x al cuadrado más 25 igual a 0. Despejando nos quedaría x al cuadrado igual a menos 25. Se saca raíz a ambos lados, donde obtendríamos que x va a ser igual a más o menos 5y. Donde la solución nos daría x de t va a ser igual a c1 coseno de 5t más c2 seno de 5t. Ahora, utilizando las condiciones iniciales que nos dan, donde x0 es igual a menos 1/3, entonces nos quedaría c1 coseno de 5 por 0 más c2 seno de 5 por 0 igual a menos 1/3. Esto nos daría 0 y esto nos daría 1. Entonces obtendríamos el valor de c1, que va a ser igual a menos 1/3. Ahora, reemplazando este c1 aquí, nos quedaría x de t va a ser igual a menos 1/3 coseno de 5t más c2 seno de 5t. Bien, ahora derivamos esta parte, nos quedaría x' de t va a ser igual a, que nos daría positivo, 5/3 seno de 5t más 5c2 coseno de 5t. Ahora utilizamos la otra condición que nos dan, que es x' es igual a 5/4. Entonces nos quedaría 5/3 seno
de 5 por 0 más 5C2 coseno de 5 por 0 igual a 5 cuartos. Esto nos da 1 y esto nos da 0. Entonces quedaría 5C2 es igual a 5 cuartos. C2 es igual a 5 cuartos. Esto por 5 aquí se cancela. Entonces el valor de C2 va a ser igual a un cuarto. Entonces la respuesta a la pregunta nos quedaría xt va a ser igual a C1, que es menos un tercio, coseno de 5t más C2 seno de 5. Y b, que sería la derivada de esto. Entonces quedaría 5 tercios seno de 5t más 5 cuartos coseno de 5t. Ahora en la pregunta C nos dicen, ¿en qué tiempo la masa logra un desplazamiento debajo de la posición de equilibrio numéricamente igual a un cuarto de la amplitud? Entonces, para hallar la amplitud nos dan esta fórmula, que es raíz cuadrada de C1 al cuadrado más C2 al cuadrado. Y teta es un ángulo de fase definido por seno de teta, que es igual a C1 sobre A, y coseno de teta, que es igual a C2 sobre A, que esto es lo mismo que tener tangente de teta igual a C1 sobre C2. Entonces, A va a ser igual a la raíz cuadrada de C1, que es menos un tercio, al cuadrado, más C2, que es un cuarto, al cuadrado. Entonces, esto, el resultado de esta operación nos da 5 sobre 12. Y para hallar teta tendríamos que despejar, entonces nos quedaría que teta va a ser igual a arco tangente de C1 sobre C2. Y el resultado nos daría menos 0,927. La ecuación que nos dan es esta, entonces reemplazando nos quedaría que A es 5 sobre 12, seno de W, que es 5 por T, más teta, que es menos 0,927, entonces aquí quedaría negativo. Bien, entonces, como pudimos ver, en la primera parte teníamos la ecuación del movimiento, que está expresada en esta forma. También hallábamos la amplitud, que en este caso era 5/12, el ángulo, que lo hallamos primero poniendo las condiciones iniciales del cero, y encontrábamos que este era el ángulo, y para resumir, la ecuación nos quedaría de esta forma. Entonces decimos, para la solución del punto C, nos dice, con los datos de A y B, ver los tiempos n en que la masa logra un medio de la amplitud. Entonces decimos, cuando x de t es igual a un medio de A, y le damos el valor de t a un medio, y nos queda de esta forma, si lo igualamos a la amplitud. Por lo tanto, podríamos expresarlo como el arcoseno de un medio de 5t menos el ángulo que teníamos, más o menos 2pi de n, que en este caso n tal que pertenece a los números naturales. ¿Esto qué nos da? Esto nos da una familia de tiempos que está expresada de esta forma: un quinto de el ángulo, que sería 0,927, más pi sextos, más o menos 2pi por n, pero n tal que n pertenezca a los números enteros. Y esta sería la solución del punto C. Hola a todos, este es un sistema de masa resorte. Puedes proceder a detener el video para poder leer el enunciado detenidamente. Bueno, el ejercicio nos habla de un movimiento subaamortiguado entre una masa y un resorte. Primero revisemos los datos del ejercicio. Nos da el peso que es de 10 libras que pasa a ser de 8, pero entonces ¿cómo es todo este proceso? Iniciamos con un resorte que mide 5 pies. Después de este resorte
10, por tanto el resorte baja. Ya no va a medir 5, sino va a medir 7. Y por último, lo único que hacen es cambiar de 10 libras a 8 libras el peso. Entonces, hasta ahí nos da la información del ejercicio. Entonces, ¿cómo iniciamos? Recordemos la ley de Hooke. Entonces, en la ley de Hooke nos dice que la fuerza es igual a K una constante por la S, que en este caso la S es la elongación. Entonces, iniciamos con el peso de 10 libras, que fue el primero que se llevó a cabo. La K es lo que vamos a hallar por la S. Pero entonces, ¿cómo hallamos eso? Tenemos la distancia mayor, la S del resorte, que son los 7 pies, menos la distancia menor, que son los 5 pies. Esto nos da una elongación de 2 pies. Entonces, reemplazamos acá, nos da 2, entonces 10 es igual a K es igual a 10 sobre 2, entonces K nos da igual a 5. Este es el primer dato que debemos hacer. Continuamos hallando la masa. Entonces tenemos el peso, que en este caso va a ser de 8 libras. Vamos a utilizar ya el peso final, que va a ser de 8 libras. Entonces, el peso es igual a la fuerza, que la fuerza va a ser F, en este caso va a ser F. Y luego tenemos que la fuerza es igual a la masa por la gravedad. Como estamos en el sistema inglés, la gravedad va a tener un valor de 32 y 10 sobre segundo al cuadrado. ¿Listo? Entonces, tenemos el peso y tenemos la gravedad, necesitamos hallar la masa. Lo único que hacemos es pasarla a dividir. Entonces, el peso va a ser de 8 libras sobre 32. Eso va a ser igual a un cuarto. Por tanto, la masa va a ser igual a un cuarto. Teniendo esos valores ya podemos llegar a deducir cuál es la ecuación diferencial o el modelo de ecuación diferencial que vamos a utilizar para este caso. M corresponde a la masa, K corresponde a la K que encontramos por la ley de Hooke, y B en este caso va a ser la velocidad instantánea en el problema. Entonces, reemplazando tendríamos algo así: un cuarto de la segunda derivada igual a menos 5x menos 1 de x sobre dt. Listo. Como estos se están restando y necesitamos que la ecuación diferencial quede igual a 0, entonces vamos a pasarnos a sumar. Entonces tendríamos un cuarto más dx sobre dt más 5x. Eso igual a 0. Listo. Necesitamos coger esta ecuación diferencial y dejar la segunda derivada solita para poder solucionar mejor la ecuación. Entonces, lo que vamos a hacer es coger este un cuarto y dividirlo por cada uno de los términos. Esta parte de acá nos da 0 y esta parte de aquí nos da 1. Entonces, nos quedaría la siguiente forma. De esta forma, podemos ya solucionar la ecuación diferencial de una forma más sencilla. Bueno, entonces ya tenemos la ecuación, lo que vamos a hacer es proceder a resolverla. Entonces tenemos acá, esto corresponde a un polinomio de segundo orden. Lo vamos a resolver de la forma más fácil, que es la función cuadrática. Recordemos la función cuadrática, está acá a este lado. Entonces, ese es el término A, ese es el término B, el término C. Entonces, la primera es menos B, 4, más o menos, raíz de B al cuadrado, 4 al cuadrado, por 4, por A es 1, en este caso, acá hay un número de 1, por 20, sobre 2A, que es 2A. El resultado es menos 2
acá nos da una parte real, la vamos a llamar lambda, pero también nos da una parte imaginaria que la vamos a llamar beta. Entonces, para ya solucionar como tal el ejercicio, aplicamos la fórmula del subaamortiguado que nos dice que es a la lambda por x, o sea, menos 2, que es nuestra parte real, ponemos esta parte real, esta es la parte imaginaria, menos 2x por C1, la constante 1, coseno de beta, en este caso vamos a tomar solo el 4, entonces por 4 x más C2 seno, lo mismo 4 x. Entonces ya teniendo así, este es la solución general. ¿Qué hace falta acá? Allá C1 y C2. Bueno, continuamos con las condiciones iniciales para saber cuánto vale C1 y cuánto vale C2. Para saber cuánto vale C1 y cuánto vale C2, tenemos que remitirnos al problema y darnos cuenta de que el resorte ya suspendido con la masa puesta, ese sería el punto de equilibrio. Pero en el problema nos dicen que lo van a soltar un medio arriba de la posición. En el tiempo cero va a tener la posición de un medio. ¿Listo? Y que aún así van a colocar en la velocidad, que es la derivada de la posición, y el valor de la velocidad va a ser 1, descendente. Y' va a ser igual a la primera derivada por la segunda sin derivada, más la primera sin derivada por la segunda derivada. Listo, entonces ahora lo que vamos a hacer es multiplicar este por cada uno de ellos. Vamos a proceder a reemplazar las condiciones iniciales. Entonces, esto va a estar igualado a un medio y vamos a reemplazar todo lo que sea y va a ser igual a 0. Entonces, un medio va a ser igual. Entonces, 0 por 4, 0, y seno de 0, 1. Y seno de 0, 0, perdón, 0. O sea que 0 se va. Bien. 0 menos 2 por 0 y coseno de 0, 1. Entonces, esto da 1. Lo que quiere decir, bueno, esta parte de aquí da 1. 0 queda a 0 es. ¿Qué quiere decir? Que queda un medio. C1. Listo. Queda C1 vale un medio. Continuamos entonces a reemplazar la derivada. Entonces, esta va a estar igualada a 1 por 0. Entonces, todos los que sean senos van a valer 0. Y todos los que sean cosenos van a valer 1. Y los euler van a adquirir el valor de 1 también. Entonces, coseno de 0 aquí 1, aquí va a valer 0, aquí va a valer 1, bueno, aquí no va a valer 1, aquí va a valer 0, aquí va a valer 1, 1 y 1. Lo que nos queda, tenemos el valor de segundo, entonces lo que vamos a hacer es reemplazar 0. 1 igual a menos 2 sobre 2 más 4 ceros. Esto se da menos 1. Lo que queda más ceros. De esta forma tendríamos C1, C2. Ecuación de movimiento final es reemplazar estos valores. Este es el primer punto que ya lo tenemos solucionado. Entonces, el segundo punto nos dice que tenemos que hallar cuántas veces, entonces acá nos guía este diagrama, cuántas veces el resorte con la masa pasa por debajo de la posición de equilibrio. Para esto pues, es necesario hacer la gráfica. Vamos a proyectar la gráfica, pero antes les vamos a explicar para que entiendan. Entonces está el eje X y el eje Y. El eje X corresponde al tiempo y el eje Y corresponde a la posición.
Como pueden observar, en el punto 0,58 y en el punto 2,15, la masa pasa por el lugar de origen en dirección hacia abajo. Iniciamos, como dice el ejercicio, tenemos un resorte. En este caso nuestro resorte mide 3 pies, pero pues el resorte del ejercicio mide 5. Posteriormente nos dicen que ponemos una masa de 10 libras. Por tanto, procedemos a ponerla. Entonces acá observamos, ubicamos bien el resorte. La masa baja inmediatamente el resorte y oscila. Observen cómo oscila el resorte. Entonces acá vamos a medirlo de 6 pies, 6 o 7 pies. Alcanza a bajar harto. Entonces lo que nos dice después es que ya quita esta masa de 10 libras y pone una más pequeña de 8. Para quitar el peso simplemente vamos a quitar algunos elementos que equivalen muchísimo más peso. Y listo. Ese es el final. Este programa fue desarrollado por nosotros. Aquí vamos a digitar la fuerza inicial, aquí la fuerza final, aquí vamos a digitar la posición de salida, aquí la velocidad instantánea, y aquí vamos a poner la velocidad instantánea, y aquí vamos a colocar las medidas del resorte, sistema inglés, y como resultado nos va a dar la ecuación diferencial. Movimiento armónico simple. Cuando vibra, baja la acción de fuerzas restauradoras que son proporcionales a la distancia respecto a la posición del equilibrio. Conviene aclarar lo que significa el periodo oscilatorio y vibratorio para entender el por qué se aplica este término al movimiento armónico simple. Movimiento periódico. Un movimiento se dice que es periódico cuando a intervalos iguales de tiempo todas las variables del movimiento, velocidad, aceleración, etc., toman el mismo valor. Ejemplo, la Tierra alrededor del Sol. Movimiento oscilatorio. Es un movimiento periódico en el que la distancia del movimiento al centro oscilatorio pasa alternativamente por un valor máximo y uno mínimo. Ejemplo, un péndulo. Movimiento vibratorio. Es un movimiento oscilatorio que tiene su origen en el punto medio y en cada vibración pasa por él. Las separaciones a ambos lados del centro se llaman amplitud y son iguales. Un ejemplo de estas son las varillas y que tenga una vibración. Una masa de 20 kilogramos se une a un resorte si la frecuencia del movimiento armónico simple es de 2 dividido en pi ciclos por segundo. ¿Cuál es la constancia del resorte en la constante? ¿Cuál es la frecuencia de movimiento armónico simple si la masa original se reemplaza como una masa de 800 kilogramos?
Mi nombre es Isabel Sánchez y Sebastián Fernández, somos de la Universidad Pedagógica Nacional. Vamos a explicar el ejercicio de movimiento pasivo y el ejercicio sencillo. Del ejercicio anterior, tenemos una masa 1 que es igual a 20 kilogramos, nos dan una frecuencia que es igual a 2 sobre pi y tenemos que hallar la constante que sería acá. En la segunda parte del ejercicio nos dan la masa 2 que es igual a 80 kilogramos y piden que hallemos la frecuencia, teniendo en cuenta que la constante 1 de acá es igual a la que vamos a encontrar acá. Entonces, la constante de acá 1 es igual a la constante 2 que es la de para poder reemplazar. Y las fórmulas serían: estas son las fórmulas que queramos. Tenemos frecuencia que es igual a 1 sobre periodo. La de periodo es igual a 2pi sobre la velocidad angular. Y tenemos la velocidad angular que es velocidad angular al cuadrado, que es igual a la constante sobre la masa. Con esto vamos a hallar la respuesta de los ejercicios. Con los valores anteriores vamos a buscar la constante. Iniciamos con la fórmula de frecuencia es igual a 1 sobre periodo. Vamos a cambiar periodo. Entonces frecuencia es igual a 1, ¿qué es periodo? 2pi sobre velocidad angular. Hacemos orejitas, frecuencia es igual a velocidad angular sobre el 2pi. Como en el principio nos dieron la frecuencia inicial, que es 2 sobre pi, eso es igual a velocidad angular sobre 2pi. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a despejar W. Entonces decimos 2 sobre pi por 2pi es igual a velocidad angular. Cancelamos, me da 4 igual a la velocidad angular. Y velocidad angular elevada es igual a 16. Bueno, seguimos con la siguiente fórmula, que es velocidad angular al cuadrado, que es igual a la constante por la masa. ¿Sí? Donde ya tenemos que la masa es igual a 20 kilogramos, la constante, y la velocidad angular al cuadrado es 16. Pasamos el 20 que está dividiendo a multiplicar y eso nos da que es 320, que es igual a la constante. Listo. Después de tener el primer ejercicio, que era la constante que me están pidiendo, que son 320, y el otro ejercicio de la misma constante, pero necesito buscar la frecuencia. Entonces utilizo la misma fórmula. Velocidad angular elevada es igual a la constante por la masa, donde la constante es 320 y la masa son 80. Eso sería la velocidad angular, que eso sí va, velocidad angular, esto me daría a 4. ¿Sí? Y su velocidad angular, entonces sería la raíz de velocidad angular al cuadrado por la raíz de 4, y eso me da la velocidad angular con. En este paso me hace falta buscar qué es frecuencia, y recuerden que frecuencia es 1 sobre el periodo. Igual que en este paso, entonces me dice que frecuencia es igual a W, que es velocidad angular, sobre 2pi. Donde la frecuencia es igual que W es 2, y sobre 2pi cancelamos 2, significa que la frecuencia es igual a 1 sobre pi. Y esta es la respuesta del ejercicio.
Buenas tardes, el día de hoy resolveremos un problema matemático usando la ley de enfriamiento de Newton. Este problema consiste en que una barra de metal tiene una temperatura inicial de 20 grados centígrados y se sumerge en un tanque de agua hirviendo y en este tanque cambia su temperatura. Entonces nos preguntan que cuánto se demorará en llegar a los 90 grados centígrados y cuánto a los 98, teniendo en cuenta que en el segundo 1 aumentó 2 grados su temperatura. Bueno, entonces los datos que tenemos son la temperatura inicial de la barra, que en el segundo 1 aumentó 2 grados de temperatura, y la temperatura ambiente son 100 grados centígrados que tenemos cuando se usa la ley de enfriamiento de Newton. Esta ecuación se va a despejar para que sea más fácil encontrar las variables. Entonces, se hace por el método de variables separables y se dejan las diferenciales de temperatura a un lado y el de t al otro. Habiendo hecho este paso, se procede a integrar. Acá nos da que es logaritmo natural de t menos tm. Y acá es k y t más la c. Entonces, acá se puede cambiar de una vez la temperatura ambiente para tener esto. Para eliminar este logaritmo natural se multiplica por Euler a ambos lados de la ecuación. Así que esto se va y nos queda esto. Listo. Acá esto solo es una constante, ¿sí? Así que se puede reescribir solo con una c. Listo. Con esta ecuación vamos a proceder a trabajar para poder despejar la c, la k, y así obtener los tiempos en que la temperatura va a llegar a 90 y a 98. Lo que sigue es intentar hallar C. Entonces tenemos que reemplazar acá la temperatura inicial de esta manera. Listo. Teniendo esto, acá en este tiempo se va a reemplazar por 0, porque es la temperatura inicial. Así que nos queda acá menos 80 es igual a, entonces acá 0 por k, pues 0. Entonces todo número elevado a la 0 es 1. Entonces c por 1 es igual a c. Entonces ya tendríamos el valor de c. Luego vamos a cambiar acá la temperatura por 22, que es en el segundo 1. Así que vamos a hacer esto con la intención de despejar la k. Acá ya sabemos que la c es menos 80, entonces se reemplaza de una vez. Y acá en el tiempo se pone un segundo. Listo. Esta recta da menos 78. Este menos 80 se pasó a dividir porque está multiplicando acá. Queda Euler por k elevado a la k. Esto, para eliminar este Euler, se va a multiplicar por logaritmo natural a ambos lados de la ecuación. Este logaritmo natural se va a sacar por calculadora y esto se va a eliminar. Este logaritmo natural da menos 0,0253 y acá ya pudimos despejar la k. Así que ya tenemos el valor de k. Bueno, entonces teniendo el valor de c y de k, con esta fórmula se va a reemplazar acá por los valores que nos están preguntando, o sea 90 y 98, y se va a despejar el tiempo. Listo, entonces acá se reemplaza por la temperatura de 90 menos 100 Listo, entonces esto es menos 10
Este menos 80 se pasa acá a dividir y queda que E elevado a la menos 0,0253 por el tiempo. Entonces acá se vuelve a multiplicar por logaritmo natural para eliminar esta de Euler y de una vez se saca el logaritmo de acá. Entonces se va a poner el logaritmo acá, Este logaritmo se saca por calculadora y da esto. Ahora esto va a quedar así. Y como este número está multiplicando al tiempo, se puede pasar a dividir, despejar el tiempo. Esta división da que el tiempo es igual a 82,17 segundos, lo que equivale a 1 minuto con 22 segundos. Entonces, al minuto con 22 segundos la barra llega a 90 grados centígrados. Se hace el mismo procedimiento para la temperatura de 98. Así que se hace la resta, se pasa al 80 que está multiplicando a dividir, se saca este logaritmo natural por calculadora, se pasa luego de eliminar el Euler, se va a pasar esto también a dividir porque va a quedar multiplicando la T y ya quedó despejado el tiempo. Así que a los 2 minutos con 25 segundos la barra llega a 98 grados centígrados. Estos cálculos se hicieron con el fin de ver si los resultados son aproximados en cualquier momento de temperatura ya en la parte práctica. En la parte práctica del experimento se necesita un recipiente con agua hirviendo, una barra de metal y pues herramientas para poder sacar la barra del agua cuando esté caliente. Lo primero que se va a usar es un termómetro que pueda medir temperaturas altas. Este termómetro mide metales. Debe medir la temperatura de la barra. Se deja acá 30 segundos. Acá se puede evidenciar que la barra sí tiene 20 grados centígrados. Después de eso se mete la barrita en el agua hirviendo. Se deja ahí 27 segundos para ver si se llega a 60 grados. El agua a los 27 segundos con 52 se pudo ver un cambio de tonalidad con visos dorados, ya no es plateado sino es como amarillento. Lo único que falta es medir la temperatura para ver si llega a los 60 grados. Evidenciar que la temperatura a los 27 segundos sí llegó a 60 grados, como se esperaba por los cálculos teóricos. Se vuelve a meter la barra en agua hirviendo y se saca al minuto con 22 segundos para ver si se llega a 90. Pasados 1 minuto con 22 segundos se puede apreciar que la barra ha cambiado mucho de color. Así que es sacarla del agua hirviendo. Una vez que se sacó la barra del agua se puede apreciar mucho mejor que aparte de visos cobres también se ha tornado muy roja. Lo que sigue es volver a medir su temperatura a ver si llega a los 90. Efectivamente se dieron los 90 grados centígrados en el tiempo de 1 minuto con 22 segundos. Otra vez se vuelve a meter la barra en el agua hirviendo y se espera hasta que llegue a los 2 minutos, a los 25 segundos. Pasados los 2 minutos con 25 segundos se saca la barra del agua. Sacó la barra del agua, se ve como su color ha cambiado muchísimo desde que se metió por primera vez. Entonces se ve que el color tiene un tono rojizo muy fuerte y en algunas partes tiene tonalidades negras. Lo único que queda es medir la temperatura. Efectivamente se puede ver que la temperatura llegó a 98 grados centígrados en el tiempo que dieron los cálculos teóricos. Esto se comprueban dos cosas, que las ecuaciones diferenciales sirven en la aplicación de problemas de modelado matemático ya que sus resultados son muy aproximados y que entre un objeto más cercano a su temperatura ambiente, más tardará en cambiar su temperatura. Video de Kevin Andrés Borges, Buitrago y Diego Raúl García, de Matemáticas 3, Universidad Pedagógica Nacional. Modelado depredador-presa, de Lotqua Volterra.
A continuación vamos a tener en cuenta las variables x y y, donde x representa el número de presas en cualquier tiempo t y y representa el número de depredadores en cualquier tiempo t. Como inicial nos van a dar las primeras fórmulas para poder determinar la ecuación, donde de x en función de dt va a ser igual a a1x y a1 va a ser mayor a 0, sin tener en cuenta la cuestión de depredadores. De igual manera vamos a tener de y sobre dt igual a menos b1y, donde b1 va a ser mayor a 0, sin tener la cuestión de las presas. Yendo a la segunda ecuación, vamos a tener como resultado de x sobre dt que va a ser igual a x menos a2xy, donde esto nos va a representar la ecuación del número de presas. Y de y de t va a ser igual a menos b1y más b2xy, y esto va a ser igual a la ecuación del número de depredadores. Como tal, lo que vamos a hacer a continuación es tener la igualdad de estas dos ecuaciones. Retomando la ecuación, vamos a tener de x sobre dt que va a ser igual a menos 0,1x más 0,02xy. Y de y sobre dt va a ser igual a 0,2y menos 0,025xy. Esto inicialmente nos los da nuestro enunciado del ejercicio, donde también t va a ser mayor a 0 y x0 va a ser igual a 6 y y0 va a ser igual a 6. Por ende, lo que nos va a pedir nuestro ejercicio va a ser graficar esto para tener una mejor deducción del tema. Sin embargo, para saber de qué trata nuestra modelado de población, vamos a dar una pequeña explicación. Entonces vamos a pasar a esta parte donde vamos a tener la fórmula de dx sobre dt que va a ser igual a menos 0,02x y de y sobre dx que va a ser igual a 0,025y. Lo que vamos a hacer a continuación es sacar x' que nos va a dar 0,01 igual a 0. En la ecuación de población nos dan que la ecuación es x igual a e sobre la constante de proporcionalidad por el tiempo. En este caso nuestra constante va a ser m. Sacamos m' y la derivada de la constante va a bajar al exponencial al lado izquierdo y lo va a multiplicar. Lo que haremos a continuación es reemplazar m, ya que no la tenemos determinada desde arriba. Y podemos proceder a sacar factor común. Al sacar factor común nos da como resultado m. Y podemos reemplazar en la ecuación diferencial del principio, dándonos como resultado xt igual a c1e 0 a la 0,02t. De igual forma se procede a hacer lo mismo con la ecuación de y que nos representa la cantidad de presas. Entonces vamos a hacer exactamente lo mismo, simplemente reemplazando con 0,025. Bueno, dadas las condiciones iniciales, que en nuestro caso son 6, y usando la herramienta de cualquier graficador, en este caso MATLAB, y con el siguiente código nos da como resultado la siguiente gráfica. Ahora, de la gráfica anterior podemos sacar el primer código, y de la siguiente gráfica, es decir esta, observamos un aproximado de las dos poblaciones que son iguales cuando el tiempo es igual a 5.8. En ese mismo orden de ideas y usando otro tiempo, en este caso 4.5, obtenemos la siguiente gráfica con el siguiente código en MATLAB. Bueno, ahora a continuación en el modelo vamos a observar cómo en la gráfica la cuestión de presa y depredador. Primero vamos a tener la cuestión de la depredadora, que es un zorro que se mueve por la gráfica anaranjada y va aumentando a medida que va pasando el tiempo. La segunda va a ser la cuestión de la población de presas, que es representado con un conejo, que va disminuyendo a medida que va pasando el tiempo. Ya por último vamos a tener en conjunto a las dos poblaciones, depredador y presa. Mientras que va pasando el tiempo podemos observar que una va a disminuir y la otra va a aumentar. En este gráfico nos damos cuenta que la presa disminuye en 2 ocasiones y la depredadora aumenta en 2 ocasiones.
En este momento se dará solución al ejercicio planteado, que se describe de la siguiente manera. Un perro ve un conejo que corre en línea recta en un campo abierto y lo persigue. Se nos dan coordenadas en un plano cartesiano XY, donde el conejo se sitúa en el eje Y este corre paralelamente a este en su eje positivo, en donde sus coordenadas serían C igual a 0, A por T. Y el perro, que está en una posición P, está en sus coordenadas L, 0, según nos plantea el ejercicio. Otra parte que nos plantea el ejercicio, que la velocidad del perro es igual a v y la velocidad del conejo es igual a A, donde la velocidad del perro y la velocidad del conejo son iguales. Si la velocidad del perro y la velocidad del conejo son iguales, ¿por qué A por T? En el movimiento rectilíneo uniforme se nos plantea que la posición de una partícula está dada por la ecuación Y es igual a B por T. En nuestro caso, ¿qué sería B? El A. Entonces, sería Y igual a A por T. El perro está mirando fijamente al conejo mientras que él corre. Pero él está trazando una curva. Pero su mirada siempre está mirando al conejo en una línea recta. Si nosotros queremos saber todas estas líneas rectas tangentes mientras que él se está moviendo en una posición XY, tendríamos que saber la pendiente de esa curva. En este momento vamos a sacar la pendiente de esa curva con respecto al perro. ¿Y esto cómo se denotaría? dy sobre dx es igual a y menos a por t sobre x menos c. Reorganizando esta ecuación podríamos decir que y de a por t es igual a x, que esto es la pendiente de la curva, perdón, de la recta. Ya teniendo la pendiente de la recta, volvemos a nuestra ecuación. Aquí tenemos un x, lo podemos pasar a multiplicar. Teniendo ya esta ecuación, vamos a derivarla con respecto a x. Vamos a derivar con respecto a x. Que esto sería x por la segunda derivada de y sobre dx más dy sobre dx, que esto es igual a dy sobre dx menos la derivada de a por t con respecto a la derivada de x. Como tenemos dos términos semejantes, podemos cancelarlos y decir que x, que es la segunda derivada de y sobre dx, es igual. En este momento podemos darnos de cuenta que esta a es una constante. Podemos sacarla de la ecuación, que sería menos a por la derivada de t sobre dx. Hasta este punto vamos a realizar un despeje no sino un reemplazo. ¿Y cómo reemplazaríamos dt sobre dx? Podemos denotar que dt sobre dx sería igual a dt sobre ds por ds sobre dx. Entonces, dt sobre dx es igual a dt sobre ds por ds sobre dx. ¿Por qué hacemos este reemplazo? Porque necesitamos la longitud de arco. ¿Listo? Entonces volvemos a reemplazar en la ecuación que teníamos, que era x por la segunda derivada de y sobre dx es igual a menos a por dt sobre ds por ds sobre dx. Vamos a volver a reemplazar en la ecuación, que sería dt sobre ds, 1 sobre b, y b que es la velocidad del perro. Entonces podemos connotar que b es igual a bs sobre dt.
reemplazamos de nuevo la ecuación, que esto nos daría que x, que es la segunda derivada de y con respecto a x, que es menos a por 1 sobre ds por dt, sobre dt, por ds sobre dx. Sabiendo que la velocidad del perro y la velocidad del conejo son iguales, podemos volver a reescribir la ecuación diciendo que x por la segunda derivada de y sobre dx, que es igual a menos a por 1 sobre a por ds sobre dx. Cancelamos estos dos términos semejantes y ds sobre dx es la longitud de arco que nosotros habíamos dicho previamente, y este está connotado como la raíz de 1 más dy sobre x al cuadrado. Por 1 nos daría que x es la segunda derivada de y con respecto de x, que es igual a la raíz de 1 más dy sobre dx, que esto satisface a la ecuación de la longitud de arco que buscamos. Continuando con la solución, ya teniendo el inciso A, vamos a sacar el B. Que esto sería usando la sustitución diciendo que u es igual a dy sobre dx. Entonces, reemplazando de nuevo en nuestra ecuación, x por dy sobre dx sería igual a la raíz de u, a la raíz de 1 más u al cuadrado. Vamos a hacer variables separables para solucionar este ejercicio, que sería la integral de du sobre raíz de 1 más u al cuadrado, que es igual a la integral de dx sobre x, porque ponemos las x a un lado y las u al otro. Continuando con la solución, tomamos el du, lo pasamos al lado, que sería integral de 1 sobre raíz de 1 más u al cuadrado, que es igual a la integral de dx sobre x, que esto es, solucionando, sería la logaritmo natural de x más c. Continuando con la solución, esto también se puede sacar como logaritmo natural de u más raíz de 1 más u, que esto es igual al logaritmo natural de x más c. Utilizamos Euler, que es el inverso al logaritmo natural, para cancelar estos dos términos y nos quede que u más raíz de 1 más u es igual a x más c. Y reemplazando en nuestra fórmula que era u es igual a dy sobre x, que nos daría que dy sobre dx más la raíz de 1 más dy sobre x es igual a y más c, y esto daría la solución del punto B. El punto 3, que nos dice si el perro y el conejo se llegan a encontrar, en términos físicos, si el perro sigue una y exclusiva trayectoria descrita en la ecuación, jamás alcanzará al conejo, incluso si él va más rápido que él. Por ejemplo, devolvámonos otra vez. Si imaginamos que va más rápido, llega un momento, por ejemplo, si fuera más rápido que el conejo, llegará un momento en que sus distancias son casi paralelas, pero aún así no lo atraparía. Y por último, si el perro redujera su velocidad, es decir, que el conejo fuera más rápido, la única manera en que ellos dos se intersecten es cambiando su trayectoria, porque si él sigue en esa misma trayectoria, nunca se van a alcanzar.